que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Ay, Señor, que los muros son derribados, Padre, lo creemos, confiamos en tu nombre. Vamos a declarar y vamos a creer esta noche que los muros son derribados. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, suena la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, suena la trompeta. Esta noche yo quiero que tú hagas un acto profético. Hay algo, una petición en tu corazón que tú has estado pidiendo al Señor. Yo sé que todos tenemos peticiones y vamos a tomarla y vamos a creer que el Señor derriba los muros para que esa petición sea llegada, sea tocada con las manos del Señor y sea puesta en victoria. Amén. Vamos a creerlo. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, suena la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, suena la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, suena la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, suena la trompeta. Sí, Señor, queremos que tú nos entregas lo que hemos estado clamando, pidiendo y creyendo. Sí, Señor, porque hemos venido a danzar contigo. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero se acercan ya. Díselo. Sin mancha y sin arruga será mi vestimenta. De la mano de mi amado seré. Esta es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados. Sí, Señor, hemos venido a gozar contigo.
del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero ya Se acercan las bodas del Cordero. de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Sí, Señor. Sin mancha y sin arruga será mi vestimenta y la mano de mi amado seré. Esta es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados. Santo es su nombre. Hey, 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 hey. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Es el Rey, santo es su nombre. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Sí, Señor, santo es su nombre. Te adoramos. Oh, 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 oh. ¿Quién lo diría que yo danzaría en su casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Si lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Si lo hago solo para ti. ¿Quién diría, Señor, que en tu casa abrazaríamos tu presencia? Oh, 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 oh. ¿Quién lo diría
compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Si lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Si lo hago solo para ti. Sí, Señor. Santo es su nombre. Te adoramos, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Si lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Si lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Si lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Si lo hago solo para ti. Santo es su nombre. Hey, hey. Santo, te adoramos. Tú eres rey de reyes, Señor.
iglesia. Vamos, iglesia, levanta ovaciones. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra alabanza, Señor. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Venimos a adorarte, Señor. Venimos a deleitarte, Señor, con nuestra adoración. Venimos a decirte cuánto te amamos, Señor. Venimos a decirte que no hay nadie tan grande como tú, que eres el único digno, Señor, de recibir adoración, de recibir alabanza. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentada en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Solo bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentada en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Es bello saber que cuando yo nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca a ti te da placer, a ti te da placer. Es bello saber que cuando nos creaste fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando yo nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca a ti te da placer,
que disfrutes mi adoración, que disfrutes mi adoración. Y solo bésame con besos de tu boca. Quiero estar. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha esta adoración que es para ti, Señor. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Levanta tu voz, pueblo, y dile. Te invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes inscribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824 3272. Bendiciones. Gracias por esta bendición. Nuevamente estamos aquí pues ministrando la palabra del Señor, que es el llamado que el Señor nos hace, ¿verdad? Así que agradecemos a usted su audiencia, su sintonía y también su atención, ¿verdad? Para poder ministrar esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y queremos orar juntamente con usted, suplicándole a Dios que Él envíe de una porción abundante de toda la bendición que Él tiene preparada para nosotros, que envíe una porción que nos pueda a nosotros fortificar, que nos pueda a nosotros fortalecer, que nos pueda a nosotros animar y sustentar en este tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, agradecidos, Padre, por tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar nuevamente ministrando la palabra, Señor. Yo te pido que, como escrito está, que tu palabra corra y es glorificado, que se cumpla lo que también está escrito, Señor, que tu palabra se multiplicaba y que los discípulos aumentaban, que tu palabra se multiplicaba, Señor, y que las iglesias también se multiplicaban. Padre, por amor a tu nombre, permite que esta palabra, Señor, pueda llegar, cubrir necesidades, Señor, sanar enfermos, libertar a los cautivos, Señor, que tu palabra, Señor, sea maravillosa, Señor, poderosa en el corazón de tu pueblo. Por favor, Señor, ministranos a través de ella, te lo solicitamos, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Nosotros, hermano, vemos en la Escritura que Dios tiene diferentes tipos de demandas para el hombre. Dentro de esas demandas hay demandas que son directas, por así decirlo. Ahorita me voy a explicar un poquito más. Y hay demandas que son indirectas. Es decir, hay demandas que Dios pone muy claras en la Biblia. Por ejemplo, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedecieres. Entonces hay una demanda, y una demanda ahí, la obediencia, oír y obedecer, ¿verdad? Esa es una demanda, pero es una directa, está escrita, está establecida muy claramente. Pero hay otro tipo de demandas que Dios espera que nosotros las entendamos. Dentro de ellas, hermano, el hecho de que Dios anhela que nosotros nos humillemos delante de Él. Pero sí lo dice, yo sé que sí lo dice en algunos pasajes de la Escritura, pero lo pide cuando Dios ve que nosotros no lo estamos haciendo. Pero el anhelo del corazón de Dios siempre ha sido que nosotros nos podamos humillar delante de Él, pero de una manera voluntaria. Porque ese fue el ejemplo que nos puso a través del Señor Jesucristo. Recordemos, hermano, que dice la Biblia en la carta a los Filipenses capítulo 2, dice que Él no consideró el ser
ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre y siendo obediente hasta la muerte de cruz, humillándose a sí mismo. Es decir, Él se humilló a sí mismo, Él se humilló voluntariamente, Él dispuso su corazón para poder humillarse. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por supuesto que cuando nosotros no lo hacemos, la Biblia dice que el que se exalta, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces quiere decir que la segunda forma que podríamos mencionar aquí, la primera es la voluntaria, la segunda sería como forci voluntaria, ¿verdad? Es decir, que Dios nos forza a que nosotros nos humillemos cuando nosotros, por beneficio nuestro, no lo hace por beneficiarse Él, porque Dios no se beneficia, hermano, de que nosotros nos humillemos. Somos nosotros al final los más beneficiados en esa humillación, ¿verdad? Y la tercera pues sería la forzada, ¿verdad? Cuando definitivamente, hermano, hay circunstancias que nos empujan a que nosotros nos humillemos. Entonces, hermano, humillarse para trasladarlo en un aspecto físico está presentado en la Biblia cuando nosotros nos postramos delante de Dios, hablando físicamente, ¿verdad? Cuando alguien se postraba, entonces nos da a nosotros el significado, nos hace entender que esta persona, hermano, se estaba humillando delante del Señor. Y eso lo vemos, hermano, en mucho de la Escritura. Pero allá en el libro, es un versículo muy conocido, en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si mi pueblo se humillare, es decir, si ellos pudieran despertarse a la realidad de que yo deseo que se humillen, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y buscaren mi rostro. Es decir, que Dios anhela que nosotros nos humillemos, pero fíjese que el principio de la Biblia es el que se humilla. El que se humilla, es decir, el que dispone, el que su corazón se inclina para poder humillarse, ¿verdad? Entonces será exaltado. Pongámoslo otra vez físicamente, porque ya le dije, si lo vemos físicamente, humillarse sería postrarse. Entonces será exaltado. ¿Cómo va a ser exaltado? Va a ser puesto de pie, va a ser levantado, pues va a decir, levántate. ¿Por qué? Porque ya te humillaste, ahora yo te levanto. Eso definitivamente, hermano, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y fíjese que la humillación voluntaria es la humillación que tiene esa bendición que Dios nos va a poner en pie. Hermano, y si Dios te pone en pie, eso es maravilloso. Por eso el salmista en un Salmo 40, si no estoy mal, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es decir, yo esperé pacientemente, ahí estaba mi humillación, pero de ahí me sacó y dice, y afirmó mis pies, puso mis pies sobre peña, es decir, me estableció. Y cuando Dios te establece, nada te va a hacer que tú decaigas. Entonces, yo creo que esa debería de ser una actitud que nosotros deberíamos de tener en este tiempo donde Dios está poniendo en marcha todas las demandas. Ya no es, hermano, hubo tiempos donde Dios te ponía una demanda hoy, después cuando terminabas te ponía otra demanda y así. No, este es el tiempo donde, hermano, el Señor está trabajando, no porque Él tenga prisa, porque Dios no tiene prisa, ¿verdad? Dios no se inquieta con nada, Dios sabe lo que va a hacer, pero hermano, dándonos oportunidad nosotros, por nosotros mismos, Dios lo está haciendo. Y entonces Dios está trabajando para que todas las demandas estén siendo puestas delante de Él y que delante de nosotros, y que nosotros podamos responder a esas demandas con la actitud correcta. Entonces, volviendo a la humillación, cuando tú te humillas, Dios te exalta. Cuando tú te postras, hablándolo físicamente, por supuesto que solo estoy poniendo el ejemplo, Dios te pone de pie. Ahora, en este orden de ideas, te quisiera leer este versículo, hermano, de la Escritura, en Malaquías capítulo 3, versículo número 2. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿pero quién podrá resistir el día de su venida? Ahora, aquí ya no está hablando de la venida pública, cuando ya haya pasado la tribulación y el Señor viene. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? Y oiga,
¿Y quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos, como un jabón que quitará nuestras manchas. Entonces, pero aquí ya está hablando, hermano, cuando Él regrese. Pero los que se humillaron, el Señor se los llevó para regresar con ellos. Ahora, ¿por qué se humillaron, hermano? ¿Por qué vienen con Él? Porque definitivamente alcanzaron la estatura. Y alcanzaron la estatura porque aquí se humillaron. Entonces van a permanecer en pie, no en esta venida, sino en la venida secreta del Señor. Ahí van a estar en pie cuando se presenten en el tribunal de Cristo. En esta venida, la gente, ninguna persona, dice la Biblia, que va a poder permanecer en pie cuando Él ya regrese. ¿Por qué? Porque definitivamente la condición de las personas va a ser que no puedan permanecer en pie. Y entonces el Señor los va a abatir, hermano, definitivamente, como dice aquí, porque Él viene como fuego. Ok. Entonces, yo he estado platicando de este tema, hermano, ya por bastante tiempo, porque creo que es un tema muy importante. Hoy vamos a tratar de concluir ya los versículos que teníamos en este tema, pero yo le puse el perfil de los que permanecen en pie para su venida secreta. Recuérdese, en su segunda venida nadie va a poder permanecer en pie. En su primera venida Él quiere que nosotros permanezcamos en pie, pero para poder permanecer en pie es necesario que nos humillemos y entonces Él nos va a establecer como lo hizo con el salmista. Ahora, como es un perfil, es una serie de características, hermano, que hay de los que permanecen en pie, de los cuales hemos venido hablando y que ya llevamos por lo menos unas 25 características que hemos analizado. Entonces, así muy rápidamente voy a hacer un recordatorio de cada una de ellas para que tú puedas tomarlas en cuenta y recordar si tú has venido siguiendo este tema. Entonces, ¿quiénes son los que permanecen en pie? Número 1, los que sirven. Número 2, los reverentes. Número 3, los diligentes. Número 4, los humildes. Número 5, los creyentes. Número 6, los que reciben, los receptores de la bendición. Número 7, los que hacen pacto. Número 8, los adoradores. Sigamos. Número 9, los que oyen la explicación de la palabra. Número 10, los perdonados. Número 11, los maduros. Número 12, los que confían en el Señor. Número 13, los justos. Número 14, los que guardan el pacto, que no es lo mismo con los que hacen el pacto. Número 15, los indivisibles. Número 16, los firmes en la unidad con Cristo. Número 17, los que son guiados por el Espíritu. Número 18, los que se ministran. Número 19, los portadores de la presencia. Número 20, los que escuchan el silbo apacible, la voz del silbo apacible, por supuesto. Número 21, hermanos, los que reconocen el llamado del ministro. Número 22, los que oyen la palabra del Señor. Número 23, los que escuchan la comisión del Señor, lo que les ha sido encomendado. Número 24, los que hacen guerra espiritual. Y por último, serían, hermanos, los que alcanzan misericordia. Perdone que los haya pasado tan rápido, pero de esto ya hemos venido hablando y lo que me interesa es poder avanzar un poquitito en este tema. Así que veamos algunos otros versículos que definen algunas características del perfil de los que van a permanecer en pie para la venida secreta. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Todo el mundo lloraba a gritos mientras el pueblo iba avanzando. El rey permanecía de pie en el torrente Cedrón y todo el pueblo desfilaba ante él en dirección al desierto. Fíjese que, hermano, aquí algo que tenemos que entender, que el torrente Cedrón era el lugar donde se sacaban todas las, digamos, después de que se ofrecía un holocausto, después de que se presentaba una víctima en el altar del holocausto, hermano, entonces y ya se había consumido, entonces las cenizas que quedaban, hermano, se agarraban y se sacaban al torrente de Cedrón. También cuando se hacía limpieza, cuando se hizo, pues en algunas oportunidades limpieza en el templo,
todo lo inmundo, todo lo sucio, todo lo que sacaban del templo, también lo llevaban y lo tiraban al torrente de Cedrón. Entonces aquí de algo que, hermano, nos enseña la Escritura es precisamente del pasado. Hay cosas, hay cenizas, digámoslo así, del pasado, hay inmundicias del pasado, hay cosas del pasado que nos impiden permanecer en pie. Por eso, ¿quiénes son los que van a permanecer en pie? Aquellos que dejan atrás el pasado. El apóstol Pablo dice claramente, hermano, olvidando lo que queda atrás. Y eso es algo que tenemos. Mire, hay personas que no logran proyectarse, hermano, hacia lo que viene porque están siempre atadas a un pasado. No hay manera que puedan olvidar el pasado. Se ministran en algún momento y dice, pastor, fíjese que me quiero ministrar, amén. ¿Y de qué se quiere ministrar, hermano, hermana? Pues de tal o cual situación, amén. Y se le aconseja, se le ministra, se le da seguimiento, hermano, se le libera si es necesario, ok. Y hermano, tranquilo, ya, ok. Hermano, y al poco tiempo, o hermano, o al tiempo, vuelven al pastor, me quiero ministrar. ¿Y de qué? Del mismo problema. Dios mío, hermano, así nunca vamos a avanzar, así nunca vamos a desarrollar, así nunca vamos a caminar, así nunca vamos a salir de la situación en la que estamos. Entonces es necesario que nosotros avancemos, es necesario que nosotros, hermano, podamos darnos cuenta que no podemos permanecer en pie si todo el tiempo vamos a estar siempre, hermano, pensando en el pasado. Entonces el apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, abandonar ya nuestro pasado, es decir, soltar las ataduras que no nos dejan. Entonces, ciertamente, hermano, el único, y esto te lo voy a decir y escúchame bien, el único interesado en recordarte tu pasado es el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, Él se olvidó de ellos, nunca más se acordará. Entonces, el Señor no te recuerda tu pasado, a menos que, hermano, haya algo que poner a cuentas en ese pasado. Pero de lo contrario, el Señor no te lo recuerda. Si es un pecado, el Señor ya te lo perdonó y ya te liberó de eso. Pero lo que ahora necesitamos, hermano, es que tú también sueltes ese pasado para avanzar a la etapa. ¿Y sabes qué, hermano? Entonces, si el diablo te quiere recordar tu pasado, es porque él te quiere estar acusando con ese pasado. Pero ¿y cómo te va a acusar? Si ese pecado ya no existe. Entonces te va a acusar en la medida que tú le des lugar a ese pasado. Pero si tú no le das lugar a ese pasado, entonces definitivamente él no va a tener de dónde acusarte, porque el pecado no existe, no hay pruebas, no hay nada. Hermano, él lo único, como se dice popularmente, te quiere asustar con el petate del muerto. Pero realmente, hermano, ese pasado el Señor ya lo perdonó. Entonces no te puedes quedar ahí atado, no te puedes quedar ahí detenido. Tienes que avanzar a la siguiente etapa, tienes que avanzar a la siguiente estación, porque el Señor tiene cosas grandes para tu vida. Pero si tú permaneces en el pasado, ¿cómo vas a estar pensando, hermano, que vas a alcanzar alguna de las promesas de Dios? Si ese fue el gran problema de los israelitas, que estaban en el desierto y recordando su pasado, recordando los melones, recordando los pepinos, recordando la carne, recordando todas aquellas cosas que tenían allá en Egipto, hermano. Y entonces, como no se soltaron del pasado, se quedaron, hermano, en su presente. Mire, ni siquiera, porque entonces quiere decir que el presente, oiga lo que le voy a decir, el presente de los que no olvidan el pasado se convierte en su tumba. Mire qué tremendo. Ese fue el problema de los israelitas, su presente, es decir, ellos estaban en el presente, estaban en el desierto, eso se convirtió en su tumba, porque no lograron, hermano, soltar el pasado, siempre recordando las cosas de Egipto, que estábamos mejor allá. Algunos inclusive decían, hermano, que Egipto era el huerto, era el Edén, que por qué los había sacado Moisés de ahí, si era el lugar donde Dios, hermano, los había puesto. Y mire qué tremendo. Entonces,
Entonces yo creo que este es el tiempo donde nosotros tenemos que avanzar. Hermano, hay una promesa maravillosa. Mire, los israelitas tenían una promesa de una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra, hermano, tremenda. Era una tierra definitivamente exclusiva. Era la mejor tierra que Dios había escogido para ellos. Sin embargo, estos hombres tuvieron el problema, hermano, que por no soltar su pasado, nunca alcanzaron las promesas de parte de Dios. Y aquí te digo otra cosa: la gente que no olvida su pasado nunca experimenta las promesas de parte de Dios. Podrán ser salpicados con alguna bendición, podrán ser ministrados, hermano, de alguna manera, pero nunca van a tener la plenitud de las promesas de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no sueltan su pasado. Entonces ya deja el pasado, porque en primer lugar el diablo no te puede acusar por el pasado porque no existe. Entonces, si no existe, no hay nada. Ahora, si tú no te perdonas por ese pasado, entonces sí vas a dar lugar a que el enemigo, hermano, quiera tomar control de tu vida, porque dice la Biblia: ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién condenará a los escogidos de Jehová? ¿Y quién nos separará del amor de Dios? Eso significa que si no hay nada de lo que te puedan acusar, no te puede acusar el enemigo, hermano. No te puede condenar y menos te puede separar. Pero si tú no abandonas tu pasado, no solo te va a acusar, te va a condenar y te va a separar del amor de Dios. Entonces aquí hay otra cosa más que añadimos, y es que los que no olvidan su pasado, hermanos, se terminan separando del amor de Dios tarde o temprano. ¿Por qué? Porque, hermanos, no logran avanzar hacia la siguiente dimensión. Aleluya. Bueno, avancemos un poquitito más. Números, capítulo número 5, versículo 16. Recuérdate el tema: el perfil de los que permanecen en pie para la venida secreta. Y entonces hemos venido estudiando cada uno de ellos. Dice: el sacerdote hará que la mujer se acerque y permanezca de pie ante el Señor. Mire, déjeme darle un poquito de contexto, porque aquí, hermano, es muy, muy importante que veamos el contexto. Y dentro de ese contexto, hermano, es que cuando un hombre tenía duda de que su mujer le había sido infiel, entonces la llevaba delante del sacerdote y le decía: tengo celos de esta mujer yo creo que me ha sido infiel. Y entonces venía el sacerdote y agarraba un papel y lápiz, digámoslo así, para actualizarlo, y escribía en un papel todas las maldiciones que estaban escritas en la ley. Las escribía. Luego agarraba un recipiente vacío y una tinaja de agua, y agarraba el papel donde estaban escritas todas aquellas maldiciones, y abajo ponía el recipiente vacío, y entonces dejaba caer el agua sobre todas aquellas maldiciones, y digámoslo que el agua, hermano, escurría y caía ahí en el recipiente vacío. Y luego entonces le decía a la mujer que se tomara el agua que contenía, por así decirlo, las maldiciones. Entonces, si ella se tomaba el agua y el estómago se le hinchaba, significaba que ella había sido infiel con su marido. Si ella se tomaba el agua y no sucedía nada, es que ella había sido fiel. Entonces, ¿quiénes son los que permanecen en pie delante del Señor? Bueno, y aparte de eso, que se moría la mujer también. Entonces, ¿quiénes son los que permanecen en pie para la venida del Señor? Aquellos que le son fieles. Pero la infidelidad aquí, hermano, es de tipo sexual. Entonces, mire qué tremendo, porque aquí de lo que nos está hablando es de problemas de tipo sexual, hermano. Entonces, ¿quiénes son los que permanecen en pie? Aquellos, hermano, que tratan de mantener, como dice la Escritura, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 4, sea el lecho conyugal sin mancilla. Es decir, hermano, no contaminan su lecho, no contaminan su vida, no contaminan a su familia, no contaminan su casa. Como decía David: por amor a la casa de Jehová, yo me mantendré puro. Lo decía en otras palabras, ¿verdad? Pero él se mantenía puro para no ser un vector de contaminación. Entonces, hermano, los problemas de tipo sexual
es algo de lo cual nosotros nos tenemos que cuidar hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque el sexo contamina aún el espíritu. Eso lo dice el libro de Malaquías, hermano, que se contamina el espíritu cuando se cae en algún problema de tipo sexual. Y esto es una situación, hermano, que está afectando a la humanidad y sobre todo a los hijos de Dios, hermano, los está afectando, porque como hoy es tan fácil poder contaminarse sexualmente, hermano, porque a un solo clic está la pornografía, a un solo clic está las conversaciones, hermano, prohibidas que te pueden llevar a un momento dado a esta situación. Entonces el Señor nos está demandando, el Señor nos está pidiendo que es tiempo de permanecer en pie. Pero ¿cómo vamos a permanecer en pie si hay situaciones, hermano, de sexo ilícito? Puede ser incesto, puede ser pornografía, puede ser masturbación, puede ser adulterio, puede ser fornicación. Hermano, hay tantas áreas donde se puede caer precisamente en contaminación. Y la Biblia dice en la segunda carta de Corintios capítulo 7 versículo 1, hermano, que nosotros evitemos toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Es decir, hermano, que los problemas de tipo sexual contaminan tu espíritu, pero afectan tu santidad. Al afectar tu santidad, impiden que esa santidad sea perfeccionada en el temor a Dios. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, este es el momento, este es el tiempo donde nosotros tenemos que revisar. Y principalmente en este tiempo donde Dios nos ha llevado a casa, es una de las cosas que tenemos que revisar, que tenemos que estar analizando, hermano, y limpiando nuestra casa, limpiando de cualquier cosa que pueda hacer una puerta abierta para que este tipo de contaminación pueda estar afectando. Fíjese que aquí lo tremendo, hermano, que la infidelidad sexual o conyugal pues era en este tipo, pero caía en un problema de tipo sexual, traía como consecuencia que vinieran maldiciones. Entonces a veces no nos damos cuenta por qué llegan algunas maldiciones a la vida de algunas personas, hermano, y esas maldiciones pueden ser de pobreza, pueden ser de diferentes tipos, hermano, como consecuencia que se abrió una puerta en el área sexual. Ok. Este es un tema un poquito difícil, ¿verdad? Pero que hay que abordarlo. Sigamos adelante. El segundo libro de Crónicas, capítulo número 7. Perdón, hermanos. Vamos a ver. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. Estoy leyendo la versión textual. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos y los levitas tenían los instrumentos musicales de Yahvé, que el rey David había hecho para dar gracias a Yahvé, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, los sacerdotes los acompañaban tocando las trompetas y todo Israel permanecía de pie. Fíjese que yo quisiera hacer énfasis aquí, hermano, que dice que el rey David había, que ellos alababan por medio de los instrumentos que David había creado. Y dice, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿quiénes son los que, por qué permanecían en pie? Hermano, porque estaban agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Agradecidos por la misericordia de Dios. Mire, hermano, realmente a veces nosotros creemos que todo lo que recibimos de parte de Dios lo merecemos. Y realmente, hermano, yo diría que nada de lo que recibimos merecemos, ni siquiera la vida misma la merecemos, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, hermano, estábamos apartados de la gloria de Dios. No teníamos oportunidad, hermano. Sin embargo, la misericordia de Dios ha hecho que nosotros recibamos más, mucho más de lo que merecemos. La salvación no la merecíamos. Entonces aquí, hermano, David alababa al Señor con todos los instrumentos y los sacerdotes lo acompañaban con trompetas. Israel permanecía de pie. ¿Sabe por qué permanecía de pie? Porque estaban agradecidos con Dios. ¿Cuánta gratitud tienes en tu corazón para con el Señor?
La Biblia dice que el que tiene gratitud, entonces que mediante esa gratitud le pueda servir a Dios. O sea, tú y yo podríamos decir que somos agradecidos, pero nuestra gratitud no tiene que tener un testimonio, tiene que haber algo que evidencie que nosotros verdaderamente somos o estamos agradecidos. Cuando uno está agradecido, hermano, pues uno hace cosas que definitivamente son incomprensibles ante los ojos de los demás. Recuérdese de aquel hombre, hermano, aquel samaritano que el Señor sanó entre los 10 leprosos y cuando ellos clamaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y lo que el Señor les dijo fue para que ellos se apegaran a la ley, vayan al sacerdote y se muestran. Y entonces, porque eso era lo que decía la ley, que cuando un leproso, hermano, tenía lepra, tenía que ir con el sacerdote continuamente, él evaluaba la lepra y así lo declaraba inmundo o limpio. Y entonces, cuando el Señor les dice, vayan a los sacerdotes, y hermano, y mientras iban se sanaron, pero ¿sabe qué sucedió? 9 no regresaron, solo uno regresó y era el samaritano. Y samaritanos y judíos tenían diferencias, es decir, él dejó por un lado la rivalidad para poder ser agradecido delante de Dios. Y a veces, hermano, nosotros recibimos tantas cosas de parte de Dios y no podemos mostrar gratitud, no podemos decirle Señor. Entonces ese hombre dice que regresó y glorificaba a Dios. Entonces, primero te dije, ¿cuál sería el testimonio de que tú eres agradecido con Dios? Que le sirves. ¿Cuál sería el testimonio de que tú eres agradecido con Dios? Que le adoras. Que le adoras. Entonces, hermano, una persona que es agradecida es una persona que cuando se presenta, hermano, delante de Dios, empieza a derramar sus lágrimas, sabe que no merece lo que tiene, sin embargo, hermano, está ahí agradecida. Otra de las que me viene a la mente es esa mujer, hermano, que derramó el perfume en los pies del Señor. Imagínese, hermano, que ese perfume, el perfume valía 300 denarios, era el equivalente a 300 días de trabajo, era el equivalente casi, por así decirlo, a un año de trabajo, casi podríamos aproximarlo a un año de trabajo. Y los perfumes eran normalmente, los hombres no utilizaban perfumes en ese tiempo, hermano, eran las mujeres las que utilizaban, hermano, los perfumes. Y además de eso, les llevaba, si eran personas que no tenían sus recursos, les llevaba mucho tiempo poder comprar un perfume. Esa mujer era una mujer pecadora. Otras versiones dicen que era de la mala vida. Le llevó ¿cuánto tiempo? Porque no es que trabajó un año para comprarlo, no, porque ¿y cómo cubría sus necesidades? Entonces quiere decir que hermano, saber ni cuántos años le llevaba. Y esos perfumes, hermano, normalmente las mujeres los compraban, hermano, y los guardaban para ocasiones especiales, específicamente para la boda. Es decir, que aquella mujer, a pesar de que era una mujer pecadora, que era una mujer de la mala vida, una ramera, una prostituta, dicen algunas versiones, hermano, esa mujer esperaba un día ser redimida y ahí estaba guardando el perfume, y ahora, hermano, lo saca para una ocasión especial. ¿Y cuál era la ocasión especial? Encontrarse con el Señor, encontrarse con su Redentor, encontrarse con su Salvador. Qué tremendo, hermano, porque esa mujer sí mostró gratitud. Ella se dio cuenta que aquel hombre que le podía perdonar sus pecados, esa ocasión era más importante, esto que estaba experimentando, que el poder ser ella, llegar un momento a una boda. Entonces, hermano, ¿cómo muestras gratitud? Cuando tú aprendes a darle al Señor. Entonces, por lo menos 3 cosas te he mostrado. Número 1, la gratitud te lleva a servir. Número 2, la gratitud te lleva a adorarle. Y número 3, la gratitud te lleva a darle al Señor. Y cuando digo darles, no estoy hablando específicamente de dinero, hermano, sino que estoy hablando de darle en todo el sentido. La palabra dinero también se da, pero también se da amor, se puede ayudar a los pobres, se puede, hermano, para dar hay muchas facetas del dar. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos precisamente eso, porque eso es
parte del testimonio de que nosotros, hermanos, somos agradecidos con el Señor. Entonces, ¿quiénes permanecen en pie? Hermano, ¿quiénes permanecen en pie? Aquellos que dicen, porque su misericordia es para siempre. Aquellos que han experimentado la misericordia de Dios. Nadie va a poder ser agradecido con Dios si no experimenta en un momento dado esa grande misericordia de Dios. Más o menos como le pasó a Jonás, que Jonás no quería ir a predicar a Nínive, pero después que visitó los cimientos de los montes, después, hermano, que él prácticamente había muerto, entonces si el Señor lo rescata de los lazos de la muerte, lo rescata el Señor, ahora Jonás en gratitud le sirve al Señor predicando también la palabra. Aleluya. Bueno, avancemos. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 1, hermano, en su versículo número 25. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, aquí está hablando de los seres vivientes, esos seres vivientes que vio Ezequiel y describió, y que también los vio Juan allá en el libro de Apocalipsis, están también descritos. Dice, mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos. Mire, hermano, aquí de los vivientes hay tantas cosas que se pueden hablar. Pero una de las cosas que quizás a mí más me ha impactado es que estos seres vivientes tenían ojos por dentro y tenían ojos por fuera. Primeramente ojos por dentro y después ojos por fuera. ¿Y quiénes son los que permanecen de pie? Son aquellos que tienen ojos por dentro. ¿Qué significa tener ojos por dentro? Hermano, que antes de juzgar a alguien hacia afuera, digámoslo así, antes de activar sus ojos externos, primero activan sus ojos internos. Y hermano, normalmente cuando nosotros vemos hacia adentro, cuando analizamos nuestro interior, nos damos cuenta que no tenemos ninguna autoridad para juzgar a los demás, porque en lo que juzgamos a los demás, como bien dice la Escritura, hermano, nosotros mismos podemos estar cayendo. A veces señalamos a los demás y no nos damos cuenta, hermano, de cuál es nuestra condición. Usted sabe que eso lo hablan las personas que conocen un poquito de psicología, ¿verdad? Que cuando alguien tiene algún defecto, especialmente físico, entonces trata de señalar los defectos de los otros para que no se fijen en su propio defecto. Pero eso no solo es en lo físico, sino eso sucede también, hermano, en cuestiones del alma, del corazón, que mucha gente, hermano, para ocultar las deficiencias, los problemas de su alma, los problemas de su corazón, entonces lo que hacen, hermano, es que ocultan lo que hay en su interior, y eso, hermano, no está bien. Nosotros tenemos que revisar nuestro interior, no para compadecernos de nosotros mismos, hermano, definitivamente no. Sino que nosotros debemos de revisar cuál es nuestra condición interna para presentarla delante de Dios y decirle, papito, aquí estoy, papito, ten misericordia, papito, auxíliame, Señor, ayúdame, Señor, por favor, haz algo conmigo, Señor, y hermano, porque cuando uno evidencia las cosas que hay en el interior, eso lo proyectan a uno para que uno pueda mejorar su estilo de vida, su condición, para que uno pueda darse cuenta de que antes de que querer corregir a los demás, antes de querer cambiar a los demás, nosotros necesitamos, hermano, evaluarnos a sí mismo. Mire, cuando nosotros nos damos una miradita internamente, nos damos cuenta, hermano, cuántas cosas necesita el Señor trabajar en nuestra vida. Y ahí se cumple lo que dice en aquel no pasaje, sino en aquel canto, ¿verdad? Hay muchas cosas dentro de mí que necesitan ser cambiadas. Y de verdad, hermano, hay tantas cosas dentro de nosotros que necesitan ser cambiadas porque es tan fácil. Por eso es que cuando el profeta Natán a través de lo que el Señor le dijo, ¿verdad? De lo que había hecho el rey David,
que había cometido un pecado, pero él creía que por su autoridad Dios o por su posición Dios no se había dado cuenta del pecado. Y entonces el profeta Natán llegó precisamente a activar en David los ojos internos, ¿verdad? Y le llegó a contar una historia. Usted sabe toda la historia, no me voy a detener en eso, pero al contarle la historia, David se pudo dar cuenta, hermano, que se activaron sus ojos internos. Y entonces David definitivamente, hermano, le tuvo que pedir perdón al Señor, y él lo describe en el Salmo 51, cuando él empieza a decir: Señor, perdóname de mi maldad, porque en pecado fui concebido. Y le empieza a decir: límpiame con hisopo, Señor, crea un espíritu recto dentro de mí. Todo lo que David le empieza a decir. ¿Pero por qué? Porque se activaron sus ojos internos. Entonces hoy es tiempo de activar nuestros ojos internos, hermano, porque recuérdese que la Biblia dice que el juicio empieza por casa, y no veamos casa en el sentido de nuestra familia, sino que por nosotros mismos. Amén. Avancemos. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 2. Un gran gentío se reunió en torno a él, de forma que tuvo que subirse a una barca y sentarse en ella, mientras todo el pueblo permanecía de pie en la orilla. Hermano, ¿quiénes son los que permanecen en pie? A aquellos que están dispuestos a seguir al Señor sin importar nada. Mire, hermano, la gente se agolpaba alrededor del Señor, estaba en torno a Él. La gente, hermano, se reunían, pero se reunían multitudes. Y yo imagino que muchos eran golpeados, otros eran empujados, otros eran maltratados, porque todos querían estar quizás al frente. Sin embargo, hermano, ahí estaban, porque sabían que lo que salía de la boca del Señor era para edificación, era para sanidad, era para restauración. Entonces, ¿cómo vamos a poder permanecer en pie? Con disposición de seguir al Señor. Mire, hermano, no puede ser que estemos un tiempo en la búsqueda de Dios, un tiempo clamándole al Señor, un tiempo dispuestos para Dios, un tiempo, hermano, y en otro tiempo nosotros abandonemos al Señor. No. ¿Sabes quiénes son los que van a permanecer en pie para la venida del Señor? Aquellos, hermano, que a pesar de todo sigan adelante, se esfuercen, que no estén viendo peros, que no estén viendo problemas, o como dicen por ahí, que no estén viendo micos aparejados. No, hermano, sino que al contrario, que sigan adelante y que se esfuercen. No se trata de que, ay, hermano, gracias a Dios ya tengo 5 años de seguir al Señor, ahora me voy a dar mis vacaciones o mi año sabático. No, hermano, nada que año sabático, ni que nada. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante. Seguir adelante. No contabilices el tiempo de que llevas de estar el Señor. Preocúpate de hoy, porque muchas veces, hermano, nos preocupan otro tipo de cosas y se nos olvida de cuál es nuestra condición para estar el Señor. Que hoy tenga el anhelo de buscar a Dios, que hoy tenga la disposición de buscar a Dios, que hoy esté dispuesto para seguir adelante. Hermano, que nada te detenga, que vengan problemas, que vengan adversidades, que, hermano, que venga coronavirus, que venga no sé qué, que venga problema económico, que le quitaron el trabajo, que esto, que hermano, sí, lamentamos que eso haya pasado y le pedimos a Dios que te abra otra puerta, pero eso no puede ser motivo para que abandones al Señor, sino que al contrario, sigue adelante, esfuérzate, no temas, no desmayes, hermano, vas a encontrar batallas. Por eso en el Salmo 23 yo siempre le he llamado el itinerario, son las escalas que hace la oveja, hermano, para llegar a la casa del Padre. Allí, hermano, empieza maravilloso: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero luego dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, hermano, vas a pasar el valle de la sombra y de la muerte. Es decir, el Señor no promete librarte del valle de la sombra y de la muerte. Lo que promete es que ahí en el valle de la sombra y de la muerte, Él va a estar contigo. Él, hermano, va a ir contigo. Él te va a respaldar, Él te va a ayudar. Así que, en el nombre del Señor,
permanece fiel, persevera, no te detengas, no mengues, hermano, sigue adelante, esfuérzate. El Señor es fiel a su palabra. Él prometió algo y lo va a cumplir, y la promesa a Él: no te dejaré, no te desampararé, como estuve con Moisés mi siervo, así estaré contigo. ¿Qué quiere el Señor? Que tú tengas disposición. Cuando tú tienes esa disposición, entonces te vas a dar cuenta de cómo el Señor va a hacer su obra en tu vida. Avancemos un poquitito. Otro versículo más. Oh, tremendo. Lucas 6:8. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, está hablando de lo que unos fariseos estaban ahí alrededor de él y querían ver si Jesús iba a sanar en día sábado. Dijo al hombre que tenía la mano paralizada, un hombre que tenía la mano seca, la mano paralizada: levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció en pie. Hermano, ¿quiénes son los que permanecen de pie? Porque a este hombre el Señor lo restauró de su mano. ¿Quiénes son los que permanecen de pie? A aquellos que el Señor les ha restaurado la mano. Y aquí hablar de la restauración de la mano, se pueden hablar de muchas cosas, pero de qué quisiera enfatizarle yo, hermano, es la mano. Se habla de los 5 ministerios. ¿Qué es lo, hermano, dónde me quiero centrar? En la importancia que tiene la administración ministerial. Mire, hermano, yo entiendo que a veces por falta de conocimiento, a veces por falta de enseñanza, a veces por falta de escudriñar, un poquito de diligencia, por diferentes razones, pueda hacer que no tengamos claridad en cuanto a los ministerios que el Señor ha levantado. Pero Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y Él mismo, es decir, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, hermano, que el Señor los constituyó. Si el Señor los constituyó, ¿qué hombre, hermano, debe de eliminar, suprimir o quitar eso de la Biblia? No, es que los 5 ministerios no son para este tiempo. ¿Cómo no? Te estás perdiendo una bendición extraordinaria. Te estás perdiendo una bendición, hermano, sin límites. Porque si tú solo recibes pastor, bueno, evangelista todos reciben, pastor todos reciben, hermano. Pero a veces quizás los mayores problemas que se dan son con los profetas y los apóstoles. Y la Biblia dice, hermano, que el principal fundamento es Jesucristo. Pero sobre ese fundamento dice que hay un fundamento de los apóstoles y profetas. Y claro, eso puede verse de diferentes maneras, pero digamos, el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito por profetas. El Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito por apóstoles. Entonces, hermano, estamos eliminando 2 ministerios tan importantes. Y mire, el ministerio apostólico que está representado en este dedo pulgar, en este dedo pequeño, hermano, que es el dedo que nos ayuda a empuñar adecuadamente la mano. No es lo mismo, hermano, si tú empuñas la mano sin este dedo, no tiene la misma fuerza, el mismo peso que tú cuando lo empuñas. Y eso quiere decir que hay cosas, hermano, que solamente Dios estableció a los apóstoles para que puedan hacer esa función, la función de cubrir, la función de establecer doctrina, hermano. Bueno, hay muchas funciones apostólicas que tendríamos que mencionar. Los profetas, hermano, hoy en día, cuando hablamos de profetas, no estamos hablando de gente que tiene el don de profecía, porque son 3 cosas, 3 manifestaciones distintas. Número 1, la palabra profética más segura. Esa es la Biblia, la que está escrita. Número 2, hermano, el ministerio profético, es decir, el ministro primario profético. Y número 3, el don de la profecía. El don de la profecía es cualquier persona, a quien, hermano, por supuesto, cristiano, a quien Dios le ha dado ese don y que, hermano, pueda profetizar. Pero no todo el que profetiza es profeta, pero sí todos los profetas deben de profetizar o profetizan, ¿verdad? Entonces, hermano, necesitamos nosotros entender que la restauración de la mano, aquí nos está hablando de la restauración de los 5 ministerios. Es tiempo que la iglesia sea edificada, hermano, de una manera pentagonal. Recuérdese que la Biblia, hermano, en el libro de Nahum dice: el enemigo viene contra ti. El capítulo 2 de Nahum: el enemigo viene contra ti
Entonces dice, refuerza tu poder. Y dice ahí, fortifica, no, ¿cómo dice? Hermano, o edifica la fortaleza, me parece que dice en el libro de Nahum. Déjeme ver para no, voy a salirme un momentito de la presentación, para no, porque quiero leerle Nahum capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer aquí. Oiga lo que dice. El destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza tu poder. Pero esa palabra fortaleza, cuando usted la busca, dice, hermano, que es una fortaleza, es un edificio de forma pentagonal. Entonces, cuando dice monta guardia en la fortaleza, lo que está diciendo, hermano, es que tú tienes que estar edificado de una manera pentagonal para resistir los ataques que lanza el enemigo en contra de tu vida. Yo creo que para eso el Señor levantó a los 5 ministerios, para que también, no solo para que edifiquen, hermano, y que preparen a los santos para la obra del ministerio, sino también para preparar a la iglesia, para equiparla, hermano, para las batallas que debe de atravesar la iglesia, porque la iglesia pasa por batallas y el Señor a través de los 5 ministerios nos prepara con ellos. Recuérdense que cuando vamos al libro del Cantar de los Cantares, en su capítulo número 1, dice, si él me besara con los besos de su boca, pero en el original esa palabra besar es equipar con armas. Si él me equipara con armas, es lo que está diciendo. ¿Para qué? Para las batallas que tiene que librar. Avancemos. Hechos capítulo 26, versículo 16. Levántate y permanece en pie, porque me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que yo me manifestaré a ti. Fíjese, hermano, que aquí está hablando precisamente del apóstol Pablo, cuando el Señor lo llama al ministerio. ¿Quiénes son los que permanecen de pie? A aquellos, hermano, que están dispuestos a cumplir con el llamado de parte de Dios. Mire, hermano, todos nosotros, sin importar si tenemos un llamado de orden primario, es decir, a ser ministros primarios, o u otro llamado, hermano, que tal vez no sea de orden primario, tal vez sea a la alabanza, tal vez sea a la evangelización, tal vez sea a trabajar en el área de niños, tal vez sea diferentes llamados, dentro o fuera de la iglesia. Todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y si tenemos ese llamado, tenemos que entender definitivamente, hermano, que tarde o temprano ese llamado se va a evidenciar. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo andaba haciendo algunas cosas según él, obedeciendo a Dios, según él sirviendo a Dios, según él trabajando para Dios, pero andaba desviado de la comisión. Entonces el Señor se le apareció y luego lo levantó, lo puso en pie, hermano, porque lo tuvo que botar del caballo el Señor para poder hacerlo entrar en razón. Y ahora entonces le dijo, permanece en pie, porque me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que yo me manifestaré a ti. Es decir, hermano, ¿quiénes son los que van a permanecer en pie para su venida? A aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor. El Señor te llama para algo, no te niegues. El Señor te llama para servirle, no te niegues. Hermano, no, es que no tengo tiempo, es que, hermano, y buscas ocupaciones seculares en lugar de servirle a Dios. Y claro, las ocupaciones seculares, un trabajo es extraordinario. Yo no te estoy diciendo que no lo, pero hermano, hay gente que no le quiere servir a Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo que ellos deberían de servirle a Dios, prefieren tomar otro trabajo, hermano, en lugar de dedicarse al servicio al Señor. Y tarde o temprano, el Señor va a traer demanda a sus vidas. Yo creo, hermano, que Dios nos escogió a nosotros para algo. Y el apóstol Pablo lo dice claramente: yo quiero alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado.
Entonces este es tiempo en el cual nosotros deberíamos de pedirle al Señor: ¿para qué me alcanzaste? ¿Para qué me alcanzaste? ¿Qué propósitos tiene? Ay, pastor, usted me está diciendo que deje de estudiar, que deje. No, te estoy diciendo que eso que estás estudiando, Dios también lo puede utilizar para bendición también del cuerpo de Cristo. Esa carrera que tú tienes, ese oficio que tú tienes, hermano, Dios la va a utilizar para bendición también de la iglesia. Así que, hermano, que el Señor nos auxilie. Bueno, vamos a ir terminando, hermano, ya con este versículo, con la ayuda del Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen de pie delante del Señor de la tierra. Ellos son los 2 olivos. Cuando usted ve, hermano, todo el contexto está hablando de los 2 testigos que van a trabajar, van a desarrollar una parte de su ministerio, porque ya desarrollaron otra, hermano, en la gran tribulación. Y de ahí el Señor los va a levantar. Van a batallar contra el anticristo los va a vencer en algún momento, hermano, pero el Señor los va a levantar, los va a resucitar. Pero entonces aquí habla de testigos ungidos. ¿Quiénes son? Porque habla de olivos y el olivo nos habla de aceite. Y entonces eso quiere decir que habla de personajes ungidos. Por supuesto que, hermano, ahorita no vamos a entrar en detalles quiénes son estos 2 testigos, hermano, no, sino que yo solamente quiero extraer, son testigos, son siervos de Dios ungidos. ¿Quiénes permanecen en pie delante del Señor? Aquellos que constantemente están recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Y hermano, aquí yo te quiero despertar en tu espíritu el deseo de poder servirle a Dios con todo tu corazón, pero no le sirvas si el Espíritu Santo no te habilita. Mire, hoy en día, hermano, tenemos un grave problema. Bueno, hay muchos pues, pero en la iglesia del Señor Jesucristo. Y una de las situaciones que se da es que se busca dar privilegio a las personas dentro de la iglesia, pero a aquellos que tienen un don o un talento. Y eso está bien, porque la Biblia dice que si vamos a hacer algo, que lo hagamos bien. Es decir, si alguien va a tocar instrumento, pues que sepa tocarlo, pues, ¿verdad? Y hermano, no se trata de, este tocaba ollas en tal lado, pongamos. No, pues sí está bien, podemos dar la oportunidad, pero lo que me refiero es que hay que hacer bien para Dios. Si vamos a atender el área de niños, pues hermano, qué bendición que vengan los hermanos, pero si hay hermanos que tienen ese talento, ese don, esa habilidad, esa vocación, tal vez hasta estudiaron eso, amén, porque ellos van a poder hacerlo de una mejor manera. Es decir que, hermano, eso está excelente, que tengan conocimientos en el área donde se van a desarrollar. Pero, hermano, el que habilita es el Espíritu Santo. Mire, los apóstoles de Jesucristo, hermano, eran 12 apóstoles. Ellos habían sido enseñados en el Señor. ¿Quién mejor, qué mejor maestro que Jesucristo para ser enseñados en todo el trabajo que tenían que hacer, hermano? Y el Señor estuvo 3 años, hermano, en un curso intensivo con ellos, porque de verdad que fue curso intensivo. 3 años y medio estuvo con ellos, los preparó. Pero luego, cuando Él se murió, resucitó y les dijo: no se muevan de Jerusalén. Era un mandamiento. Les mandó diciendo, era un mandamiento: no se muevan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, el que va a dar el banderazo de salida es el Espíritu Santo. Pero era esperar la voz del Espíritu. No, era esperar el bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es el banderazo de salida hoy para servir al Señor? Ser bautizados con el Espíritu Santo. Por favor, hermanos, no hagamos las cosas porque las sepamos hacer. Sí, está bien que las sepamos hacer, pero hagámoslas porque el Espíritu Santo nos dio el banderazo de salida, el bautismo con el Espíritu Santo. Aquellos eran llamados apóstoles, no eran hermanos, discípulos solamente, no eran hermanos de la iglesia, eran apóstoles. Y sin embargo, aunque ya tenían el nombramiento de apóstoles, el Señor les dijo que no se movieran hasta que el Espíritu Santo no viniera sobre ellos. Yo te quiero invitar, hermano, por favor, ¿quiénes son los que van a permanecer en pie? Aquellos que están haciendo la obra del Señor.
pero ungidos. Porque la Biblia dice inclusive, a mis ungidos no tocaréis. Así que es tiempo de pedirle a Dios que Él nos llene con su unción. No es lo mismo ser bautizado con el Espíritu Santo que ser lleno con el Espíritu Santo. Cuando tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo, recibiste llenura. Pero en la medida que avanzaste, hermano, esa llenura se terminó. Pero te quedó el depósito, el recipiente, hermano. Entonces ahora lo que necesitas es volver a ir con el Espíritu Santo y llenarte de nuevo, llenarte de nuevo. Por eso en el libro de los Hechos vemos que en varias ocasiones el Espíritu Santo los llenó, hermano, y esas llenuras vienen a ser habilitaciones para que nosotros podamos hacer el trabajo de Dios, lo que nos ha encomendado el Señor. Así que yo en el nombre de Jesús te digo, es necesario que tú estés ungido constantemente si vas a predicar, si vas a ministrar alabanza, si vas a ministrar cualquier cosa que vayas a hacer para la obra de Dios, hermano. Necesitamos, si vas a predicar, si vas a evangelizar, lo que vayas a hacer, si vas a danzar, hermano, cualquier cosa, se necesita la unción del Espíritu Santo, porque todo lo demás va a ser considerado como un trabajo vano, como un trabajo sin importancia, sin valor, hermano. Lo que le da valor al trabajo es precisamente cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Alguien dijo de esta manera, y con esto voy a concluir: ni una basurita que recojamos sin estar ungidos por el Espíritu nos va a ser tomada en cuenta. Ni siquiera una basurita nos va a ser tomada en cuenta. Cuanto más otras cosas más grandes que hacemos para la obra del Señor. Llénate del Espíritu Santo, que Él te unja, porque la unción es la habilitación para hacer la obra del Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Gracias por habernos tenido paciencia estos varios temas que dimos con relación al perfil de los que permanecen en pie para la venida del Señor. Primeramente quiero orar por aquellas personas que quizás quieren aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Quiero guiarte en esta oración con la ayuda del Señor para que tú puedas presentarte delante de Él y pedirle perdón por tus pecados. Señor, reconozco que te he fallado, que no he sido fiel a ti, que me he apartado de tus caminos, Señor, pero hoy vengo a suplicarte por amor a tu nombre, Señor, que tú me perdones todos mis pecados. Reconozco que tu sacrificio en la cruz, Señor, sirve para que yo hoy, Señor, pueda obtener el perdón, la remisión de mis pecados, porque escrito está que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Gracias porque tu sangre hoy me limpia, me lava de todos mis pecados, Señor. Opera ese milagro del nuevo nacimiento en mi vida y permite que entre en una nueva etapa de comunión, Señor, de acercamiento contigo. Guárdame del mal, líbrame de la tentación. Gracias, Señor, porque ahora sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te pido, amado hermano, que si tú hiciste esta oración juntamente conmigo para aceptar o reconciliarte, te comuniques con nosotros a través del WhatsApp que aparece siempre en nuestras transmisiones. Ahí nos puedes mandar un mensajito de texto indicándonos tu teléfono, hermano, tu dirección y tu nombre para que podamos estar orando por ti y también queremos darte seguimiento. Ahora queremos hacer una oración por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, por favor, que tú nos auxilies para que podamos, Señor, ser de aquellos que permanecen en pie para tu venida secreta. Tu palabra dice, y bien lo leímos al principio en el libro de Malaquías, Señor, que ¿quién va a permanecer en pie para tu venida pública? Pero en tu venida secreta nosotros sí queremos permanecer en pie. Sí queremos estar en pie para el tribunal de Cristo. Sí queremos estar en pie. Sabemos que la demanda es grande, pero también sabemos que grande es el Espíritu Santo que nos ayuda para poder alcanzar esa demanda. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo suplicamos. Enséñanos tú, instrúyenos tú, prepáranos tú, Señor. Mira, Dios mío, Señor,
Señor, no permitas que por nada nosotros nos desviemos. Señor, que nuestra mirada sea puesta en cosas efímeras, pasajeras, Señor, temporales. Por favor, ten misericordia. Ayúdanos, Dios, te lo suplicamos, te lo pedimos, papito, porque yo sé que tú eres un Dios grande, lleno de bondad y misericordia. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Bendecimos tu nombre, te agradecemos tu ayuda, te agradecemos tu bendición, te agradecemos, Señor, el que tú nos ayudes a permanecer en pie. Queremos humillarnos delante de ti para que tú, Señor, como lo hiciste con el salmista, que estableciste sus pies sobre la peña, esa peña que eres tú mismo, Señor, así lo hagas con nosotros, Dios mío. Por favor, Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos, Dios mío, en el nombre maravilloso de tu Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde. Gracias por la bendición de dejarnos entrar a la intimidad de tu hogar. Esperamos que esta palabra haya sido y siga siendo de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.